Curso de lógica matemática, reglas de inferencia. Ahora veremos las leyes de Morgan. De la conjunción de negaciones se deduce la negación de una disyunción. De la negación de una disyunción se deduce la conjunción de las negaciones. De la disyunción de negaciones se concluye la negación de la conjunción. De la negación de una conjunción se concluye la disyunción de las negaciones. De una conjunción se puede deducir la negación de una disyunción de negaciones. Y de la negación de una disyunción entre una afirmación y una negación en ese orden, se concluye una conjunción entre una negación y una afirmación en ese orden. Este trabalenguas lo podemos traducir al lenguaje algebraico de la siguiente manera. Premisa. A la vez, no P y no Q. Conclusión. No sucede que o P o Q. Premisa. No sucede que o P o Q. Conclusión. A la vez, no P y no Q. Premisa. No P o no Q. Conclusión. No sucede a la vez P y Q. Premisa. No sucede a la vez P y Q. Conclusión. No P o no Q. Premisa. P y Q. Conclusión. No sucede que o no P o no Q. Premisa. No sucede que o P o no Q. Conclusión. No P y Q. En resumen, las leyes de Morgan muestran que la conjunción y la disyunción son equivalentes si se cumplen las siguientes reglas. 1. Si se niega a cada una de las proposiciones atómicas, entonces se puede inferir que se niega en conjunto la proposición molecular opuesta, entendiendo por opuesto entre la proposición, la conjunción y la disyunción. Viceversa, al negarse en conjunto las proposiciones moleculares, se infiere que se niega cada una de las proposiciones atómicas de la proposición molecular opuesta en el sentido de arriba. Así que pónganle lo que gusten a estas proposiciones. P y Q, una negación o una afirmación, o lo que gusten y armar una conjunción o una disyunción, lo que gusten, se puede inferir la proposición opuesta negando las proposiciones que hemos añadido. Ejemplo. O los arácnidos no son insectos o no tienen 8 patas. Se podría simbolizar así. P, los arácnidos son insectos. Q, los arácnidos tienen 8 patas. Por lo tanto, la premisa sería, es decir, la traducción al lenguaje algebraico o lógico, con los conectores lógicos del enunciado sería no P o no Q. Y podemos deducir o concluir una negación de una conjunción, negando la negación de P, que es P, y negando la negación de Q, que es Q. Y ya nos queda. Traducido al lenguaje cotidiano, se diría así. No sucede que a la vez los arácnidos sean insectos y tengan 8 patas. Ejemplo número 2. Saquemos una conclusión del siguiente enunciado. No sucede que o no P o no Q. Bueno, por la ley de Morgan podemos utilizar la ley de Morgan nada más al paréntesis, sin la negación, y nos quedaría la negación de una conjunción entre las negaciones de no P y no Q, que serían P y Q. Y luego la negación exterior me da una doble negación, por lo tanto, como debo de negar 2 veces, me queda P y Q. O bien utilizar la ley de Morgan completamente a la proposición total,
y me quedaría la negación de P y la negación de Q, intercambiando la conjunción la disyunción en una conjunción. Finalmente entonces P y Q, de la manera que se quiera visualizar. Ejemplo número 3, demostrar S y T del siguiente conjunto de premisas: la negación de la disyunción entre P y no R, la disyunción de Q y P, la proposición condicional R implica S, y la proposición condicional entre las conjunciones de Q y S y T y S. Utilizando la ley de Morgan, negando la conjunción que aparece aquí, la disyunción me va a aparecer una disyunción negando P y negando no R, no P y R. Luego, simplificando, podemos utilizar cualquiera de las dos de una conjunción, pues podemos utilizar R, primeramente R. Ya que tenemos R, es el antecedente de la proposición condicional en la línea 3, vía poniendo ponens entre 3 y 6 podemos afirmar S. Al tener S, podemos simplificar ahora la no P, como dije hace rato, cualquiera de las dos, primero CR y luego voy a usar P. No P, tengo no P, que es la negación de una de las proposiciones de la disyunción en la línea 2, y esto nos obliga a afirmar la otra proposición, que sería Q, vía la regla Toledo-Ponens. Entre las líneas 2 y 8 afirmamos Q. Ya tenemos entonces Q, por lo tanto añadiéndole, adjuntándola con 7, que es S, al tener S y tener Q, los puedo unir en una conjunción vía la ley de la adjunción Q y S. Q y S son el antecedente de la línea 4, por lo tanto, vía poniendo ponens podemos afirmar el consecuente P y S, y finalmente le damos vuelta por la ley conmutativa S y T para dejarla exactamente como se nos pide demostrar S y T. Queda demostrado entonces. El ejemplo 4, un ejemplo matemático. No sucede que X igual a Y o Y mayor que 1 de este conjunto de premisas. 1. La conjunción Y distinto de 1 y Y no es menor que 1. La proposición condicional Y no es mayor que 1 implica la disyunción Y menor que 1 o Y igual a 1. La proposición disyunción entre X igual a 3 o X mayor que 3, la proposición condicional X mayor que 3 implica X distinto de Y, y la 5 y última premisa, X igual a 3 implica que X igual distinto de Y. Utilicemos la ley de Morgan para convertir esto en una disyunción, la línea 1 en una disyunción negando ambas proposiciones que la componen. Entonces es la negación de que Y es distinto de 1, Y es igual a 1. Y la negación de que Y no es menor que 1 es que Y sí es menor que 1. En una disyunción ya tenemos entonces la negación, pero está a la invertida, por lo tanto usamos la ley conmutativa, le damos pues la vuelta a esta disyunción y nos queda: no sucede que o Y menor que 1 o Y igual a 1, que ahora sí es la negación del consecuente de la proposición condicional en la línea 2, por lo tanto podemos negar el antecedente, y la negación de que Y no es mayor que 1 es que Y efectivamente es mayor que 1. Toledo-Tollens de 2 y 7. Ahora, observemos en la línea 3 que tenemos una disyunción donde
sus componentes son los antecedentes de un par de proposiciones condicionales, por lo tanto podemos utilizar el silogismo disyuntivo uniendo en una disyunción los consecuentes de las proposiciones condicionales, que por otro lado son la misma proposición, x distinto de y o x distinto de y. Así que utilizando la simplificación disyuntiva podemos afirmar que x es distinto de y. Ya tenemos x es distinto de y mayor que 1, los podemos unir en una conjunción vía la ley de la adjunción entre 8 y 10. Tenemos x distinto de y mayor que 1. Finalmente, de esta podemos utilizar, de la línea 11, podemos utilizar la ley de Morgan, concluyendo la negación de una disyunción, que es precisamente la negación de que x es distinto de x igual a y, o la negación de que y es mayor que 1, que y no es mayor que 1, que es lo que queríamos demostrar. Ahora, la ley bicondicional. En una proposición condicional decimos que la condicional es necesaria, pero no suficiente. Así, por ejemplo, Newton, Einstein, Hawkins tuvieron problemas académicos en la escuela, es una proposición, es necesaria, mas no es suficiente, como bien podemos reconocer. ¿Hay acaso entonces condicionales necesarias y suficientes? Sí las hay, se denominan bicondicionales, y de una bicondicional yo puedo afirmar cualquiera de las proposiciones condicionales en el sentido que yo elija. Por ejemplo, hacia la derecha, entre P, sí, solo sí, R, puedo afirmar que P entonces R. O bien, de que P, sí, solo sí, R, puedo afirmar que R implica P. O bien, también si yo tengo las premisas P entonces R y R entonces P, los puedo concluir en una bicondicional P si solo si R. Y cuando hablemos de la jerarquía de los conectores, este es el más fuerte incluso que la condicional. Recordemos que la condicional era la más fuerte hasta el momento. Ejemplo, si no ocurre que si un objeto flota en el agua, entonces es menos denso que el agua, entonces se puede caminar sobre el agua. Pero no se puede caminar sobre el agua. Si un objeto es menos denso que el agua, entonces puede desplazar una cantidad de agua igual a su propio peso. Si puede desplazar una cantidad de agua igual a su propio peso, entonces el objeto flotará en el agua. Por tanto, un objeto flotará en el agua si solo si es menos denso que el agua. Simbolicemos las proposiciones que aparecen aquí. Un objeto flota en el agua, llamémosla P. Se puede caminar sobre el agua, R. Y Q, un objeto es menos denso que el agua. Finalmente, T, un objeto puede desplazar una cantidad de agua igual a su propio peso. Parece obvio que casi todos los enunciados que aparecen aquí se pueden convertir en enunciados lógicos más o menos fácil, excepto el primero, que es un poquito más complicado. Un objeto flota en el agua, P, entonces Q, entonces menos denso que el agua, P, entonces Q. Pero dice que no ocurre eso, o sea, no sucede que P, entonces Q. Pero esto es un sí, entonces puede caminar sobre el agua. Entonces hay una proposición condicional más externa que nos dice entonces R. Por lo tanto, lo podemos escribir así. P entonces Q, la negamos, entonces R. Y ya nos quedó. Las demás es fácil, pero no se puede caminar sobre el agua, no R. Si un objeto es menos denso, Q, entonces T. Y si puede desplazar una cantidad de agua, T, entonces flotará P. T, entonces P. Y finalmente, por tanto, un objeto flotará en el agua, es decir, P, sí, solo sí.
vamos a hacer esa deducción de manera formal. Y aquí tenemos las premisas, la primera que habíamos, tal y como las habíamos obtenido. Así que podemos nosotros utilizar el tollendo tollens, que entre 1 y 2, ya que 2 es la negación del consecuente de la proposición condicional de la línea 1, negando el antecedente, que es una negación, por lo tanto por doble negación me queda P entonces Q. P entonces Q. Ahora, por otro lado, entre 3 y 4 hay un silogismo hipotético, ya que el consecuente de la proposición condicional de 3 es el antecedente de la proposición condicional en 4, por lo tanto, los podemos por silogismo disyuntivo unir en una proposición condicional donde el antecedente es Q y el consecuente es P. Q entonces P. Y como 5 es P entonces Q y 6 es Q entonces P, son proposiciones condicionales invertidas, entonces podemos afirmar por la bicondicional que P sí solo sí Q, que es la deducción formal del enunciado anterior. Ejemplo número 2. Ejemplo matemático. La negación de una conjunción x menor que y x igual a 1 del siguiente conjunto de premisas. La condicional x igual a y implica que x no es menor que y. La bicondicional entre y igual a 0 y y no es menor que y. X no es menor que y. Y la proposición condicional entre la disyunción x igual a 0 y x por y igual a 0, entonces implica que y es igual a 0. Y una condicional de una condicional, que será la condicional de que x igual a y implica que y es igual a 0, entonces x es igual a 0. Utilicemos la bicondicional en el sentido hacia la izquierda, es decir, que deduzcamos que de esta bicondicional que x no es menor que y, implica que y es igual a 0 hacia la izquierda. Por lo que tenemos del silogismo hipotético entre, ya que 1, el antecedente, el consecuente de la línea 1, que es una proposición condicional, es el antecedente de la línea 5, entonces podemos afirmar la proposición condicional entre x igual a y, que es el antecedente de la línea 1, implica que y es igual a 0, que es el consecuente de la línea 5. Y estos son precisamente el antecedente de la proposición condicional de la línea 4. Por lo tanto, vía poniendo ponens entre el 4 y 6, podemos afirmar que x es igual a 0. Al x es igual a 0 le podemos agregar, por la ley de la adición, cualquier otra proposición para conformar una disyunción válida, que en este caso será x por y igual a 0, para tener el antecedente de la línea 3 y vía poniendo ponens asegurar o afirmar que y es igual a 0. Y es igual a 0. Ahora, usando la bicondicional de la línea número 2 en el sentido hacia la derecha, y igual a 0 implica que x no es menor que y. Y como la línea 9 es la afirmación del antecedente de la línea 10, podemos vía poniendo ponens afirmar el consecuente y decimos que x no es menor que y. Ya que tenemos que x no es menor que y, podemos añadirle una proposición para conformar una disyunción válida, agregándole cualquier cosa. Nos interesa agregarle x distinto de 1. Ya que tenemos x distinto de 1, tenemos la disyunción x no es menor que y o x no es igual a 1. Y utilizando la ley de Morgan,
negando esta disyunción, nos queda la negación de una conjunción, perdón, la negación de la conjunción la podemos concluir y es la conjunción entre las negaciones de cada una de las proposiciones, que es lo que queríamos demostrar.